Sí, saludos. Vamos con el ejercicio de Fundamentos Físicos de la Informática, Fenómenos Transitorios del examen de 2018, febrero, segunda semana. Nos dice así: el interruptor del circuito de la figura ha estado cerrado mucho tiempo y se abre en t igual a 0. Calcular el valor de la tensión de la bobina ha pasado un segundo desde que se abrió el interruptor. Y nos dan los datos, ¿no? Entonces, lo primero, ha estado cerrado durante mucho tiempo. Entonces, si ha estado cerrado durante mucho tiempo, el circuito que tenemos, la bobina se encuentra en cortocircuito, es decir, es, digamos como que el cable se ha estirado, como regla mnemotécnica, ¿no? Entonces, el circuito que nos va a quedar es el siguiente. Nos queda exactamente este circuito, ¿no? En donde R1 son 3 ohmios. ¿Qué más tenemos? R2 y R3 son 4 ohmios cada uno. 4 ohmios, 4 ohmios, ¿no? La pila 20 voltios. 20 voltios, ¿no? Entonces, ¿cuál será la intensidad que está pasando? Que este es el régimen permanente, digamos, viejo, que va a ser de donde partimos ahora en nuestro ejercicio, ¿no? Como intensidad. Entonces, lo que tenemos que determinar es calcular la intensidad de esta corriente, ¿no? Entonces, si nos fijamos, estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Entonces, 1 partido esa resistencia va a ser igual a 1/4 más 1/4, ¿no? Es decir, 1 partido R va a ser igual a 1/2, ¿no? Entonces esa resistencia equivalente son 2 ohmios, por tanto el circuito se me queda ya así, ¿no? 3 aquí, 2 aquí, aquí 20 voltios, ¿no? Entonces finalmente son 5 ohmios de resistencia total, entonces 20 es igual a 5 por la intensidad, aplicando la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a resistencia por intensidad. 20 entre 5, eso hace 4 amperios. 4 amperios que, si nos fijamos, es lo que sale por aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué caída de voltaje vamos a tener aquí? Pues 4 amperios por 3 ohmios son 12 voltios. Eso significa que, llegado a este punto, aquí hay 8 voltios, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a distribuir la corriente? Bueno, pues entonces 2 amperios va a ir por aquí y 2 amperios va a ir por este lado, ¿no? De manera que la suma al final de la corriente salió de aquí, una parte va a ir por aquí, otra parte va a ir por aquí, 2 amperios, ¿sí? ¿Vale? Entonces, como aquí estaba la bobina, la corriente está yendo en esta dirección, de arriba a abajo, y tenemos 2 amperios. O dicho de otra manera, IL por la izquierda es 2 amperios, que va a ser igual a IL por la derecha, 2 amperios. Ya tenemos de dónde venimos. Ahora, nos dije el ejercicio, se abre en t igual a 0, es decir, todo esto pasa a ser historia y lo único que vamos a tener es esto, ¿no? Calcula el valor de tensión en la bobina pasado un segundo desde que se abrió el interruptor. Muy bien, entonces lo que nos vamos a encontrar es con el siguiente circuito. ¿Cómo se comporta una bobina en régimen permanente? Como un cortocircuito, ¿vale? Es decir, ¿qué significa esto? Que ya no habrá corriente, ¿no? Es decir, IL de infinito es igual a 0. Vamos, se habrá agotado la bobina, básicamente, la fuente de intensidad de la bobina, ¿no? Bueno, aquí no hay ninguna pila ya. Bien, entonces, ¿y cuál es la resistencia equivalente a esto? Pues si nos fijamos, hemos dicho que esto era 4 y 4 ohmios, ¿no? 4 ohmios aquí, 4 ohmios aquí, resistencia equivalente 8 ohmios de este circuito. No tiene ningún problema porque están justo así situadas, ¿no? Bien, entonces una vez que tenemos ya todo esto, ya podemos plantear nuestra ecuación de efectivo, que la vamos a plantear como siempre las planteamos, ¿no? Y L de t va a ser igual a la intensidad en el futuro. Perdón. ¿Cuál va a ser la intensidad en el futuro? 0. Perdón, un segundo, que le di el botón equivocado. Ahora. Más la intensidad de fábrica. ¿Cuál traíamos de fábrica? 2 amperios, ¿no? Menos el futuro, ¿no? Por E elevado al menos la rótula, ¿no? Menos, porque es una bobina, menos R, que es 8, por T partido L. ¿Y cuánto vale L? 8 milihenrios, ¿vale? Eso significa 8 por 10 elevado a menos 3, para ya ponerlo en forma de henrios, ¿vale? Entonces, ILT va a ser igual a 2 por E elevado a menos T partido 10 elevado a menos 3. O lo que es lo mismo, 2 por E elevado a menos 1000 por T. ¿Vale? Ya tenemos nuestra ecuación de la intensidad de la bobina. Ahora vamos al enunciado. Nos dije calcular el valor de la tensión en la bobina pasado un segundo desde que se abrió el interruptor. Entonces, la tensión de la bobina va a ser igual a L por la derivada de nuestra fórmula anterior con respecto al tiempo.
¿vale? Entonces, L hemos dicho que era 8 por 10 elevado a menos 3, que multiplica a, bueno, vamos a hacerlo por este lado, 8 por 10 elevado a menos 3 por 2 por la derivada de esto, que es menos 1000 por lo mismo, ¿no? Menos 1000 por e elevado a menos 1000t. Esta es mi ecuación de voltaje. Y me dije en pasado, si no recuerdo mal, un segundo, ¿no? Pasado un segundo, ¿vale? Bien, entonces ahora sustituyo por un segundo, ¿no? Es decir, voltaje de la bobina en un segundo va a ser 8 por 10 elevado a menos 3 por 2 por menos 1000 por e elevado a menos 1000, ¿no? Es el dato que tengo ahí. Entonces, 1000 menos... Cuando quiero sacar la inversa me doy cuenta de que todo esto vale 0. ¿Qué significa esto? Que el voltaje pasado un segundo tiene un valor de 0 voltios. O dicho de otra manera, ya se me agotó la fuente de intensidad. ¿Vale? Entonces, si vamos a las respuestas correctas, pues no hay ninguna, ¿no? Entonces, tenemos que dar por buena la D, ninguna de las anteriores. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues teníamos una intensidad que hemos calculado que tenía un valor de 2 amperios y sabemos que en el infinito se me va a haber agotado y ya hemos alcanzado ya ese punto en donde ya se había agotado. O sea, ya a las alturas de un segundo ya se había perdido todo. Un saludo.